Muy buenas, mi nombre es Pablo Serrano Vázquez, soy R4 de familia del Centro de Salud de San Juan de Alfarache en Sevilla y bueno, mi distrito es el distrito de Jarafe y bueno, voy a hablar un poco del manejo de las enfermedades raras en atención primaria. Bueno, para empezar, lo primero vamos a definir las enfermedades raras. Las enfermedades raras se consideran un grupo de cerca de 9.000 enfermedades crónicas con una prevalencia menor de 5 por cada 10.000 pacientes. Esta definición varía según nos encontremos en distintos países. La que os he dado es la que se utiliza en Europa. Cerca del 80% de estas patologías son de origen genético, aunque la mayoría pueden diagnosticarse también con la clínica y la confirmación sería genética. Pese a su baja frecuencia individual, todas las enfermedades raras afectan globalmente a un 7% de la población. La mayoría se manifiestan en la infancia, pero muchas no se diagnostican hasta que el paciente llega a la adolescencia o incluso a la edad adulta. Estas enfermedades raras son, como he dicho antes, 9.000, son muy distintas entre sí, pero la mayoría presentan unas características comunes. Principalmente presentan una mala calidad de vida con una importante mortalidad. Estos pacientes tienen numerosas necesidades, tanto sanitarias, sociales, psicológicas, económicas, educativas, y la mayoría de estas, por desgracia, no están cubiertas por el Sistema Nacional de Salud. El proceso diagnóstico medio es de unos 10-15 años, durante el cual el paciente ha acudido normalmente varias veces a su médico. Las principales necesidades de este colectivo son la coordinación entre los niveles asistenciales y el acompañamiento. Esto ha puesto a los médicos de familia en primera línea respecto a la atención a este colectivo. Por eso vamos a hablar de este tema y destaco la importancia del mismo. Aunque la mayoría de las enfermedades raras, como he comentado anteriormente, se diagnostican en la infancia, debemos hacer una aproximación diagnóstica de enfermedades raras en el adulto. Así debemos sospechar que puede haber una enfermedad rara de base, por ejemplo en adolescentes que presentan o bien alguna dismorfia que no esté aclarada, una estatura que sea menor de lo esperado, un cierto déficit intelectual que les hace perder cursos académicos, o pacientes que sean enfermizos desde siempre, antecedentes, o bien que un paciente que presente antecedentes familiares de problemas genéticos, que haya síntomas insidiosos en cuanto a cansancio, fatigabilidad fácil, dificultad para el desarrollo cotidiano de las tareas habituales, sí que tengan un claro diagnóstico. Si estos pacientes en general muy quejosos, aparición de fenómenos cardiovasculares antes de la sexta década de la vida sin que haya una causa aparente o bien en ausencia de factores de riesgo cardiovascular conocidos, bien trastornos osteomusculares frecuentes, sin traumatismo conocido o bien que el traumatismo que haya no sea suficiente para el daño que ha causado. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, ya que son muchas enfermedades y disponemos de poco tiempo? Bueno, si bien es cierto que se estima que el 80% de las enfermedades raras son de origen genético, 3 de cada 4 pueden diagnosticarse por la clínica, sin menoscabo, por supuesto, de la utilidad del consejo genético. Por tanto, nada impide que el profesional de atención primaria pueda sospechar la presencia de alguna de estas enfermedades a partir de una serie de signos o síntomas que no acaban de encajar con las afecciones más prevalentes. La mayoría de los pacientes y familiares de pacientes con enfermedades raras demandan a su médico a lo largo del lento y difícil proceso diagnóstico que dura unos 10-15 años de media. Esto como podemos mejorarlo también con una mayor escucha activa, y para solventar ese problema no hace falta de disponer de grandes recursos técnicos o de un gran conocimiento del tema. Bueno, estamos hablando de 9.000 enfermedades. ¿De dónde saco yo tiempo y recursos para estudiarlas si apenas tengo tiempo para llevar al día a mis otros pacientes? Bueno, el número de pacientes con enfermedades raras dentro de un cupo es de entre 15 y 20, dependiendo de la prevalencia. Al igual que conocemos las necesidades de nuestros pacientes con enfermedades crónicas habituales, que ocupan casi la mitad de nuestro trabajo diario, desde la SENFI se recomiendan que cada médico detecte y actualice los conocimientos de las enfermedades raras concretas de sus pacientes, sabiendo que la mejor fuente de información suelen ser ellos mismos, ya que el paciente con una enfermedad rara es el paradigma del enfermo crónico informado. Para ayudarnos en esto, la SENFI, junto al Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, ha desarrollado el protocolo DICE-APER, ¿vale? Que es una plataforma online de acceso libre y gratuito de gran utilidad, que ahora voy a explicar un poquito. Y bueno, y os dejo por aquí también el enlace por si es de vuestro interés.
Bueno, el protocolo DICEAPER es un acrónimo de las palabras que os pongo aquí: diagnóstico, información, coordinación y epidemiología en atención primaria para las enfermedades raras. Como os he comentado antes, es una plataforma online desarrollada por Senfic y con la ayuda del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, que nos permite acceder a distintas herramientas, como por ejemplo un completo buscador de enfermedades raras con resúmenes actualizados de cada una de ellas, y la mayoría están en castellano, una herramienta de diagnóstico diferencial que solo tenemos que introducir los signos y síntomas del paciente, un acceso directo al Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras, desde el cual se puede registrar a los pacientes. También nos proporciona un sistema de consulta online con los profesionales del Instituto de Enfermedades Raras para ayudar a orientar el diagnóstico, un listado de recursos de utilidad para profesionales y pacientes relacionados con las enfermedades raras, incluyendo un listado actualizado de los centros de referencia nacionales, a donde derivarlos en casos de sospecha diagnóstica. También tienen un enlace al Biobanco Nacional de Muestras de Pacientes con Enfermedades Raras, desde el cual se informa del procedimiento a seguir en caso de que el paciente estuviera interesado en colaborar donando una muestra de sangre. También tiene una herramienta para coordinar la atención a los pacientes con el resto de médicos especialistas que se encargan de su caso. Sin duda, este protocolo se perfila como lo que será una herramienta imprescindible para atender a los pacientes con enfermedades raras desde la consulta del médico de familia en los próximos años. Como he comentado anteriormente, la mayoría de las enfermedades raras son de origen genético, por lo tanto, vamos a hablar un poco del diagnóstico genético de las mismas. La consulta genética debe estar dirigida a obtener la información relevante sin pasar por alto los derechos del usuario. El médico de atención primaria debe formar parte de la estructura de diagnóstico genético a lo largo de todo el proceso, y su papel es clave para una buena intervención de salud en materia de genética. La información, aunque haya sido ofrecida previamente por un especialista en genética clínica, se verá sin lugar a dudas reforzada y mejor comprendida si el médico de atención primaria asume una parte activa en el proceso, pues se trata del médico más accesible para el paciente y sus familiares. A continuación vamos a hablar de 4 pasos fundamentales que debe cumplir todo proceso de clínico genético. Primero, identificación de individuos o familias de riesgo. El primer paso consiste en seleccionar a los pacientes que, bien o por hallazgos clínicos, radiológicos, analíticos, de cualquier prueba complementaria, tengan más probabilidad de padecer una enfermedad rara. El médico de atención primaria, como puerta de entrada en el sistema sanitario de la población general, es el que habitualmente enmarca la sospecha diagnóstica de la enfermedad rara. Se deberá realizar una anamnesis por aparato y una exploración física detallada, incluyendo datos de otras patologías que puedan estar relacionadas y nos ayuden a encuadrar al individuo en un síndrome concreto. Además de la historia clínica del individuo de riesgo, es clave la confección de un árbol genealógico familiar. Esto puede ayudar a orientar hacia la posibilidad de que el paciente padezca un síndrome hereditario. Es importante tranquilizar al paciente y a su familia para que entiendan que en este primer momento se trata de una sospecha clínica y que necesita una confirmación. La mejor manera de proporcionar serenidad en este proceso es que el profesional se brinde a acompañar a la familia, y en este punto el primordial nuevamente el papel del médico de familia. Será necesario posteriormente solicitar consulta a un especialista de genética para obtener un diagnóstico confirmatorio. En este punto nos gustaría reivindicar la importancia de que, ante la alta sospecha de un síndrome de base genética, el médico de atención primaria pueda solicitar cita al especialista oportuno, incluyendo al propio genetista. Otro punto sería el consejo genético pretest y firma del consentimiento informado. En la etapa de consejo genético pretest se proporciona información sobre los riesgos, beneficios y limitaciones del estudio genético, para el cual será necesaria una extracción de sangre y la firma previa de un consentimiento informado para el análisis genético de la muestra. Esta fase se realiza en la consulta especializada del genetista normalmente. Con carácter general, el beneficio principal del estudio es el diagnóstico precoz, y los riesgos asociados son los trastornos psicológicos derivados de un posible diagnóstico de una enfermedad grave en la que no suele haber tratamientos eficaces. Las limitaciones incluirán la posibilidad de un resultado no concluyente y, por tanto, la falta de un diagnóstico definitivo. Hay un alto porcentaje de enfermedades raras que se enfrentan a esta situación, lo cual genera un estrés importante que el profesional de atención primaria debe saber manejar y orientar. Tras el consejo el siguiente punto es la información de los resultados del estudio genético.
Tras obtener los resultados del estudio, lo ideal es que el especialista de genética se reúna con familias y pacientes para trasladar de forma adecuada esta información. Se comentarán los aspectos clínicos, moleculares y de manejo médico para que comprendan hasta qué punto la ciencia puede ayudar a convivir con estas enfermedades. Lo habitual es que en esa consulta se traten temas muy preliminares y se reserve la planificación del programa definitivo de manejo y tratamiento para visitas posteriores. A los familiares se les explicará la posibilidad de padecerla y se les orientará sobre la necesidad de realizar o no estudios genéticos en los distintos miembros de la familia. Y también se informará sobre la posibilidad de que otros miembros no presentes en la consulta se encuentren en riesgo, indicando el interés de contactar con ellos para darles un asesoramiento adecuado. Tras esta consulta, la familia suele presentar múltiples inquietudes, dudas y miedos, por lo que la orientación de su médico de atención primaria propicia una mejor asimilación de esta información. Luego debemos hacer un seguimiento y un consejo genético post-test. El proceso no debe cerrarse tras dar en la anterior visita del diagnóstico. Es preciso realizar una nueva visita pasado un tiempo de la anterior con el propósito de que puedan procesar toda la información. En esta visita es importante conocer en la familia y afectado el impacto emocional de este diagnóstico confirmatorio y las dudas que le han generado para poder ofrecerles el apoyo necesario. En esta visita, en la que la familia ya ha analizado la información, se pueden exponer las medidas a tomar según las opciones informadas por el médico de familia y el especialista en genética. El profesional de atención primaria debe tener presente la necesidad de evaluación psicológica de la familia y afectados que habrá de llevarse a cabo durante todo el proceso. Es interesante que se establezca un seguimiento del paciente y su familia a nivel emocional y no cerrar el proceso, dado que se trata de una enfermedad con la que convivirán toda la vida. Además, durante las distintas etapas vitales, sin lugar a dudas, se les plantearán dudas sobre la posibilidad de transmitir esta patología a su descendencia y sobre las oportunidades que los nuevos avances genéticos en el campo de la fertilidad o de su enfermedad les ofrecerán. Bueno, estamos hablando de las enfermedades raras, hemos hablado un poco de lo que son, de las posibilidades diagnósticas que tenemos y bueno, vamos a hablar ahora de las posibilidades terapéuticas. No podemos hablar de enfermedades raras sin hablar de los medicamentos huérfanos. ¿Qué son? Los llamados medicamentos huérfanos van dirigidos a tratar afecciones tan infrecuentes que los fabricantes no están dispuestos a comercializarlos bajo las condiciones de mercado habituales. El proceso que va desde el descubrimiento de una nueva molécula a su comercialización es largo, dura unos 10 años de media, caro, suele costar varias decenas de millones de euros y muy poco seguro. De cada 10 moléculas ensayadas, solo una suele tener algún efecto terapéutico. Desarrollar un medicamento dirigido a tratar una enfermedad rara no permite en general recuperar el capital invertido para su investigación. En definitiva, los medicamentos huérfanos pueden definirse como fármacos que no son desarrollados por la industria farmacéutica por razones económicas, pero que responden a necesidades de salud pública. De hecho, las indicaciones de un medicamento pueden también considerarse como huérfanas, puesto que una sustancia puede ser utilizada en el tratamiento de una enfermedad frecuente, pero no haber sido desarrollada para otra indicación infrecuente. Así encontramos distintos tipos de medicamentos huérfanos. Eh, por ejemplo, los productos dirigidos a tratar enfermedades raras. Estos productos son desarrollados para tratar al paciente que sufre afecciones muy graves que no tengan tratamiento satisfactorio. Estas enfermedades afectan a una pequeña proporción de la población, menos de una persona por cada 2.000 en Europa, y con frecuencia desde el nacimiento o la infancia. El número de enfermedades raras que no tienen tratamiento disponible actualmente se estima entre 4 y 5.000 en el mundo. De 25 a 30 millones de personas se ven afectadas por estas en Europa. Otro tipo de medicamentos huérfanos serían productos retirados del mercado por razones económicas o terapéuticas. Así, el ejemplo de la talidomida, que fue muy usada como droga hipnótica hace algunos años, pero fue retirada del mercado cuando se descubrió su alto riesgo teratogénico. Aun así, esta droga mostró propiedades analgésicas interesantes en enfermedades como la lepra o el lupus eritematoso, que son afecciones que no tienen un tratamiento satisfactorio disponible actualmente. Otro tipo de medicamentos huérfanos serían productos que no han sido desarrollados, o bien porque derivan de un proceso de investigación que no permite que se patenten, o bien porque afectan a mercados importantes que, sin embargo, son insolventes. Por ejemplo, los medicamentos huérfanos en países del tercer mundo. Bueno, para ir cerrando la presentación, voy a comentaros un poco algunas enfermedades raras, las más frecuentes en nuestro
nuestro país. Primero estaría la miastenia gravis, ya sabéis lo que es, un trastorno de la unión neuromuscular que se caracteriza por debilidad fatigable de los músculos. La ataxia de Friedrich es un trastorno neurodegenerativo hereditario que se caracteriza por una ataxia progresiva de la marcha, disartria, disfagia, disfunción oculomotora, pérdida de los reflejos tendinosos, signo de afectación del tracto piramidal, escoliosis en algunos casos, miocardiopatía, diabetes mellitus, pérdida visual y audición defectuosa. También encontramos la parapesia espástica hereditaria, un trastorno neurológico lentamente progresivo, caracterizado en su forma pura por signos piramidales que afectan predominantemente a las extremidades inferiores. Otra de las enfermedades raras más frecuentes sería la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la parálisis muscular progresiva a consecuencia de una degeneración de las neuronas motoras de la corteza motora primaria, perdón, del tracto córtico-espinal, trocoencefálico y médula espinal. La linfangioliomyomatosis, una enfermedad pulmonar quística poco frecuente que se caracteriza por la destrucción quística del pulmón. La esclerosis sistémica, un trastorno generalizado de las arterias pequeñas, microvasos y del tejido conectivo, que se caracteriza por la fibrosis y obliteración vascular en piel y órganos, y particularmente afecta a pulmones, corazón y tracto digestivo. Y la epidermólisis bullosa distrófica, que se caracteriza por fragilidad cutánea y de mucosas que producen ampollas y ulceraciones superficiales. Bueno, aquí simplemente os nombro algunas de una manera muy sencilla, muy superficial, perdón, ¿vale? Porque como he dicho antes, lo interesante de esto no es tanto saberse las 9.000 enfermedades raras, sino tener presente que existen, que pueden existir, y si tenemos algún paciente que se le diagnostica finalmente alguna enfermedad rara, bueno, pues lo que recomiendan las sociedades es que esa enfermedad en concreto sí la estudiemos un poco más detenidamente. Para finalizar, en el apartado de conclusiones, simplemente decir que las enfermedades raras, aunque infrecuentes individualmente, no lo son tanto de manera global, que se trata de pacientes complejos que necesitan numerosos recursos, tanto sanitarios como sociales y psicológicos, siendo el médico de familia el que juega un papel esencial para las enfermedades raras, tanto en la sospecha diagnóstica como en el estudio genético familiar y el apoyo y seguimiento de estos pacientes y la propia familia con las patologías crónicas, ya que somos la puerta de entrada al sistema, somos los que estamos más accesibles para los pacientes. Aquí os dejo distintos enlaces de interés, ¿vale? El primero sería la web de la Asociación de Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos. Ahí podéis echar un vistazo. El segundo, el protocolo DICE-APER, del que os he comentado anteriormente. Y el último es una guía de enfermedades raras del sistema extremeño de salud, que la verdad que es bastante interesante y las agrupan según distintos criterios que merece la pena echar un vistazo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y un saludo.